Mi nombre es Bhikkhu y hoy vamos a comenzar con la primera clase de la introducción del curso Compendio de la Abhidhamma. El módulo introductorio del curso Compendio de la Abhidhamma 2019 consta de 3 clases: Intro 1, Intro 2 e Intro 3. El contenido de cada una de estas 3 clases se comparte en la siguiente lámina. Entonces aquí nosotros tenemos una tabla con las 3 clases del módulo introductorio. Entonces la primera clase en la primera columna, que es la que estudiaremos hoy día, la segunda clase en la columna del medio, en la segunda columna, y la tercera clase en la última columna, en la tercera columna. Para este módulo introductorio del curso del Compendio de la Abhidhamma, utilizaremos como material primario de referencia la segunda edición de la introducción del libro El Compendio de la Abhidhamma. Nosotros además vamos a agregar material tomado de los comentarios de los libros de Abhidhamma, y en esta primera clase estudiaremos primero la clasificación de la enseñanza del Buda y después el significado del término Abhidhamma, las diferencias entre las canastas, es decir, entre la canasta de los discursos y la canasta de la Abhidhamma, y después vamos a ver en qué consta o consiste la canasta de la Abhidhamma, y vamos a brindar una reseña de los 7 libros de la Abhidhamma, y vamos a hablar sobre los comentarios de la Abhidhamma y los subcomentarios de la Abhidhamma. Entonces ese va a ser el material que vamos a estudiar en esta primera clase del módulo introductorio. Y en la segunda clase nosotros vamos a estudiar el Abhidhamma o el Abhidharma de otras escuelas no Theravada. Vamos a ver algunos tratados importantes de otras escuelas y los orígenes del Abhidhamma, referencias del término Abhidhamma en las otras canastas, el Sariputta Sutta y el verso 181 del Dhammapada, y también vamos a estudiar el término Abhidhamika. Nosotros que vamos a estudiar Abhidhamma vamos a hacer Abhidhamikas. Entonces es importante que aprendamos sobre este término y el uso de este término. Y después vamos a estudiar sobre el Abhidhamma y el arte budista. Y finalmente, ¿por qué es importante el Abhidhamma? Eso va a ser la segunda clase de este módulo introductorio. Y en la tercera clase vamos a estudiar los diferentes tratados sobre el Abhidhamma y vamos a hablar de el Abhidhammatta Sangaha Dhanuruddha, que es el libro que utilizaremos para este curso, los comentarios del Abhidhammatta Sangaha y una reseña del Compendio de la Abhidhamma, y finalmente vamos a hablar de la cuádruple profundidad de la Abhidhamma. Entonces esas son las 3 clases de este módulo introductorio. Entonces, vamos primero a la clasificación de la enseñanza del Buda en las 3 canastas. En el primer concilio budista, celebrado 3 meses después de la muerte del Buda, la palabra del Buda, Buddha Vachana, se clasificó de acuerdo con diferentes criterios de clasificación. Entre las diferentes clasificaciones adoptadas en el primer concilio budista, la más popular y conocida es la clasificación en 3 canastas Tipitaka. O sea, de que en el primer concilio budista
que se celebró 3 meses después de la muerte del Buda, los teras, los bhikkhus que participaron y celebraron este concilio, clasificaron la enseñanza de acuerdo a diferentes criterios de clasificación. Y de esos criterios de clasificación, el más conocido y el más relevante para nosotros en este contexto es la clasificación en 3 canastas o tipitaka. Entonces, aquí nosotros tenemos la clasificación de la enseñanza del Buda en 3 canastas. El término pitaka significa canasta o cesta en la lengua pali, pero también significa eso que se debe aprender. Entonces, tenemos la primera canasta, que es la canasta de disciplina, el Vinaya Pitaka, que contiene las reglas de disciplina de la orden monástica. Y la segunda canasta, que es la más popular, es la canasta de los discursos, que es el Sutta Pitaka o el Sutanta Pitaka. Y la tercera canasta, que va a ser el objetivo del estudio de este curso, es la canasta de la Abhidhamma, Abhidhamma Pitaka. O sea que a diferencia de las otras 2 canastas, nosotros preferimos dejar sin traducir el término Abhidhamma. Por eso traducimos Abhidhamma Pitaka como canasta del Abhidhamma. Ahora, el significado de Abhidhamma. El gran comentarista budista Acharya Buddhaghosa explica que el término Abhidhamma significa aquello que supera y se distingue del Dhamma. Dhamma Tirika Dhamma Visesa. El término pali Acharya significa maestro en la lengua pali, y Buddhaghosa es el nombre de este comentarista. Y en el comentario del primer libro de Abhidhamma, el Dhammasangani, el comentario se llama la Tasalini, Acharya Buddhaghosa define el término Abhidhamma como aquello que supera y se distingue del Dhamma. Entonces ahí nosotros tenemos la explicación de este término. Y el prefijo abhi tiene sentido de preponderancia y distinción. Y dhamma aquí significa las enseñanzas del Sutta Pitaka, que es la canasta de los discursos. Entonces, en realidad, el significado abhidhamma significa esa que supera y se distingue de la enseñanza de la canasta de los discursos. Ese es el significado, de acuerdo con la tradición Theravada, del término Abhidhamma. A veces el término Abhidhamma se traduce como el Dhamma superior o la enseñanza superior, etc. Pero es importante entender que el significado del término Abhidhamma es aquello que supera y se distingue de la enseñanza de la canasta de los discursos. Ahora vamos a entrar a explicar la diferencia entre las canastas. Cuando se dice que el Abhidhamma supera las enseñanzas del Sutta Pitaka, no se pretende sugerir que la enseñanza de los suttas es imperfecta en grado alguno, o que el Abhidhamma proclama alguna nueva revelación o una doctrina esotérica desconocida en los suttas. Ambos, Sutta y Abhidhamma, se fundamentan en la singular doctrina del Buda de las 4 nobles verdades y todos los principios esenciales para alcanzar la iluminación y están expuestos en el Sutta Pitaka. La diferencia entre ambos de ninguna manera se refiere a lo fundamental, sino que en parte es más bien una cuestión de alcance y en parte una cuestión de método.
Entonces, cuando nosotros tenemos ahí abajo que dice referencia, introducción del compendio de la Abhidhamma, eso significa que nosotros estamos citando esos párrafos de la introducción, la segunda edición de la introducción. Entonces, eso va a ser una metodología que estaremos utilizando y yo voy a estar explicando algunos de estos párrafos cuando sea necesario. Entonces la diferencia no se refiere a lo fundamental, sino que, como dice allí, la diferencia entre la canasta de los discursos y la canasta de la Abhidhamma no se refiere a lo fundamental, sino que en parte es más bien una cuestión de alcance y en parte una cuestión de método. Entonces vamos a explicar en las siguientes láminas esta diferencia entre las dos canastas. Normalmente la mayoría de las personas estudian y conocen de una u otra manera la canasta de los discursos. Entonces aquí nosotros vamos a explicar las diferencias fundamentales que hay entre estas dos canastas. Entonces, con respecto al alcance, el Abhidhamma ofrece una meticulosidad y perfección de tratamiento que no se encuentra en el Sutta Pitaka. Acharya Buddhaghosa explica que en los suttas las categorías doctrinales de los 5 agregados, las 12 bases de los sentidos, los 18 elementos, etc., se clasifican solo parcialmente, mientras que en el Abhidhamma Pitaka se clasifican de acuerdo con diferentes esquemas de clasificación, algunos comunes a los suttas, otros únicos al Abhidhamma. Así el Abhidhamma tiene un alcance y una complejidad de detalle que lo distinguen del Sutta Pitaka. Entonces esto es importante, la meticulosidad y perfección de tratamiento que nosotros tenemos en el Abhidhamma. Esas categorías doctrinales que se mencionan allí, como los 5 agregados, las 12 bases de los sentidos, los 18 elementos, nosotros vamos a estudiar y profundizar sobre estos cuando estudiemos el compendio. Ahora, otra importante diferencia concierne al método. Los discursos contenidos en el Sutta Pitaka fueron expuestos por el Buda en diversas circunstancias a oyentes de muy diversas capacidades de comprensión. Los discursos son fundamentalmente pedagógicos, expuestos de la manera más efectiva para guiar al oyente en la práctica de la enseñanza y para alcanzar la penetración de su verdad. Para lograr este objetivo, el Buda utiliza libremente los métodos didácticos requeridos para hacer inteligible la doctrina a sus oyentes. Entonces, lo que quiere decir aquí, en otras palabras, es de que en la canasta de los discursos, generalmente hablando, el Buda adapta la enseñanza de acuerdo a la capacidad de sus oyentes, de tal manera que los oyentes puedan comprender claramente la enseñanza. Él usa símiles, metáforas, exhorta, aconseja e inspira. Evalúa las inclinaciones y aptitudes de su audiencia y ajusta la presentación de la enseñanza de manera que despierte una reacción positiva. Por esta razón, el método de enseñanza de los suttas se denomina Pariyaya Dhammadesana, que significa el discurso figurativo o embellecido del Dhamma. Entonces, ese término es importante, Pariyaya Dhammadesana, que significa el discurso figurativo o embellecido del Dhamma, que corresponde a la canasta de los discursos. En contraste con los suttas, el Abhidhamma Pitaka intenta divulgar de la manera más austera y directa posible el sistema que subyace en las exposiciones de los suttas
y sobre el cual se basan los discursos individuales. El Abhidhamma no toma en cuenta las inclinaciones individuales y las capacidades cognitivas de los oyentes. No hace concesiones a requerimientos pragmáticos particulares. Revela la arquitectura de la realidad de una manera abstracta y formalista, completamente libre de embellecimientos literarios y recursos pedagógicos. Por esta razón, el método del Abhidhamma se describe como Nipariyaya Dhammadesana, el discurso literal o sin embellecer del Dhamma. Entonces, para decir esto en otras palabras, entonces en el Abhidhamma el Buda no hace concesiones, no tiene en cuenta las capacidades cognitivas de los oyentes, por eso el Abhidhamma es el discurso literal o sin embellecer del Dhamma. En Pali es Nipariyaya Dhammadesana. Entonces, esta diferencia de técnica entre los dos métodos también influencia sus respectivas terminologías. En los suttas, el Buda hace uso del lenguaje convencional, Vihara Vachana, regularmente y acepta la realidad o la verdad convencional, Sammuti Sacca, la verdad expresada en términos de entidades que no poseen ultimidad ontológica, pero que aún es legítimo referirse a ella. Así, en los suttas, Buda habla de yo y tú, de hombre y mujer, de seres vivientes, personas y hasta del yo, como si ellos fueran realidades concretas. Entonces, el lenguaje utilizado por el Buda, generalmente hablando, en la canasta de los discursos en el Sutta Pitaka, es el lenguaje convencional, como ahí dice, Vihara Vachana, y la realidad o la verdad convencional, Sammuti Sacca. El método de exposición del Abhidhamma, sin embargo, se limita rigurosamente a los términos que son válidos desde el punto de vista de la realidad última, Paramattha Sacca. Dhammas, sus características, sus funciones y sus relaciones. Así, en el Abhidhamma, todas aquellas entidades conceptuales aceptadas provisionalmente en los suttas para propósitos de una comunicación efectiva son resueltas en su ultimidad ontológica, en meros fenómenos mentales y materiales que son impermanentes, condicionados y que ocurren interdependientemente, vacíos de cualquier sustancia o ente perdurable. Entonces, el lenguaje utilizado por el Buda en la canasta del Abhidhamma es el lenguaje de las realidades últimas, Paramattha Sacca. Y todas estas entidades conceptuales que se utilizan en los suttas se resuelven a nivel de realidades últimas. Esta es la última lámina o la penúltima sobre la diferencia entre las canastas. Sin embargo, una salvedad es necesaria. Al hacer una distinción entre ambos métodos, debería comprenderse que es en base a lo que es más característico de cada pitaka, de cada canasta, y no debería interpretarse como una absoluta dicotomía. Hasta cierto punto, los dos métodos se sobreponen y se compenetran. Así, en el Sutta Pitaka encontramos discursos que emplean la estricta terminología de agregados, bases de los sentidos, elementos, etc., con lo cual se encuentra dentro de los límites del método del Abhidhamma. Y por otro lado, en el Abhidhamma Pitaka encontramos secciones y hasta un libro completo, el Puggalapanyati, que se desvían de la manera rigurosa de expresión y emplean terminología convencional, entrando así en la esfera del método de los suttas. Entonces, hay discursos en la canasta
en el Sutta Pitaka que utilizan la terminología de la Abhidhamma. Por ejemplo, cuando se habla de los 5 agregados de la adherencia, cuando se habla de los 18 elementos, todo eso se refiere a realidades últimas. Entonces, hay muchos discursos, de hecho, en el Sutta Pitaka que utiliza terminología de la Abhidhamma, es decir, se refiere a las realidades últimas. Y por otro lado, dentro de la canasta de la Abhidhamma, en la Abhidhamma Pitaka, tenemos un libro con el Pugala Paññatti, que en realidad trata de la realidad convencional, los conceptos y los tipos de individuos. Y también hay otro libro que es el Katha-Watu, que trata de las controversias, etc. O sea, de que esos dos libros en realidad no exponen, digamos, las realidades últimas. Aquí nosotros tenemos un cuadro, preparado un cuadro. Todo esto está tomado de el Atasalini, que es el comentario del primer libro de la Abhidhamma, donde se dice las diferencias entre las dos canastas. Entonces, en la canasta de los discursos nosotros encontramos el discurso figurativo o embellecido del Dhamma, y en la canasta de la Abhidhamma, entonces el discurso literal del Dhamma. Eso lo vimos en una de las láminas anteriores. Y la canasta de los discursos, generalmente hablando, es una exposición de acuerdo al uso y las convenciones, Bohara Desana. Y en la canasta de la Abhidhamma es una exposición de acuerdo con la realidad última, Paramarta Desana. La canasta de los discursos son pronunciamientos de acuerdo con las circunstancias. En cambio, en la canasta de la Abhidhamma son pronunciamientos de acuerdo con la realidad última. En la canasta de los discursos es una predicación para desenredar las creencias erróneas, mientras que en la canasta de la Abhidhamma es una predicación para el discernimiento de la mente y materia. La canasta de los discursos es un entrenamiento para la mente superior y la canasta de la Abhidhamma es un entrenamiento para la sabiduría superior. La canasta de los discursos es para la eliminación de la manifestación de las impurezas mentales, mientras que la canasta de la Abhidhamma es para la eliminación de las tendencias latentes. La canasta de los discursos es para la eliminación por abandono o por supresión, mientras que la canasta de la Abhidhamma es para la eliminación por extirpación o erradicación. Y la canasta de los discursos es para la eliminación de la impureza de la avidez o el deseo, mientras que la canasta de la Abhidhamma es para la eliminación de la impureza de las creencias erróneas. O sea, de que estas diferencias, generalmente hablando, están tomadas del comentario del primer libro de la Abhidhamma. Incluso yo he traducido esta sección donde se explica la diferencia entre la canasta de los discursos y la canasta de la Abhidhamma. Entonces, ahora que nosotros sabemos la diferencia entre las canastas, podemos continuar y podemos entrar ahora al contenido de la canasta de la Abhidhamma, el Abhidhamma Pitaka, que es el Abhidhamma canónico de la tradición Pali o Theravada. Y entonces el primer libro, entonces aquí tenemos 3 columnas. La primera tiene los números del libro, la segunda el nombre en Pali, y la tercera una traducción al español. Dhamma Sangani, el primer libro de la Abhidhamma, que es enumeración de fenómenos o de dhammas. El Vivanga, que es el libro del análisis, el segundo. El tercero es el Dhatu Kata, que es discurso sobre los elementos. El Pugala Paññatti, el número 4, conceptos de individuos. El Katha-Watu, el número 5, que son los puntos de controversia. En la siguiente lámina vamos a ver una reseña de cada uno de estos libros. La lámina número 6, el libro número 6 es Yamaka, libro de pares,
y el séptimo es el Patana, libro de relaciones condicionales. Y aquí nosotros tenemos la biblioteca de Dhamma Vihara, tenemos los 7 libros de la Abhidhamma a la izquierda, en la edición de la Pali Text Society, y en la foto de la derecha tenemos los 7 libros de la Abhidhamma en la edición del Sexto Concilio. Entonces, en la foto de la izquierda, los 7 libros de la Abhidhamma están allí en Pali alfabeto romano. En realidad hay más de 7 libros, como ustedes pueden ver. Lo que ocurre es de que algunos libros son 2 volúmenes. Por ejemplo, el Yamaka son 2 volúmenes, ahí nosotros tenemos el Patana, 2 volúmenes. Pero en la edición del Sexto Concilio son más volúmenes. Entonces, porque el Patana, por ejemplo, que es el 7º libro de la Abhidhamma, va del número 25 hasta el número 29. O sea, el Patana son 5 libros en la edición del Sexto Concilio Budista. Entonces, estamos hablando en Pali alfabeto birmano, la del Sexto Concilio, y la de la Pali Text Society en Pali alfabeto romano. Entonces, ahora vamos a ver una reseña de los 7 libros de la Abhidhamma. Hay un video explorando el Dhammasangani. En la versión PDF de esta presentación ustedes tienen acceso a ese video si ustedes quieren conocer un poco más sobre el primer libro de la Abhidhamma. Ese video tiene 46 minutos y pueden en ese video entender un poco sobre la estructura del primer libro de la Abhidhamma. Ahora, el primer libro de la Abhidhamma, el Dhammasangani, es el manantial de todo el sistema. El título podría ser traducido como enumeración de fenómenos, y de hecho, este tratado se empeña en compilar un catálogo exhaustivo de los componentes últimos de la existencia. Entonces, ese es el primer libro de la Abhidhamma, el Dhammasangani. Comenzando con la Matika, el inventario de las categorías que sirve como estructura de toda la Abhidhamma, el libro está dividido en 4 capítulos. El primero, estados de conciencia, ocupa aproximadamente la mitad del libro y desarrolla un análisis de la primera tríada de la Matika, estados sanos, insanos e indeterminados. Para este propósito, el libro enumera 121 tipos de conciencia clasificados de acuerdo con su cualidad ética. Cada tipo de conciencia es a su vez analizado en sus estados mentales asociados, los que son individualmente definidos. Entonces, ese es el primer libro del Dhammasangani, estado de conciencia, que ocupa prácticamente la mitad del libro. Ahora, el segundo capítulo del Dhammasangani es sobre la materia. Entonces continúa la investigación de los estados éticamente indeterminados, enumerando y clasificando los distintos tipos de fenómenos materiales. El tercer capítulo, resumen, ofrece una breve explicación de todos los términos de la matriz de la Abhidhamma y también de la matriz de los suttas. Finalmente, para concluir, una sinopsis provee una explicación más condensada de la matriz de la Abhidhamma, pero omite la matriz de los suttas. Entonces eso es una reseña del primer libro de la Abhidhamma, el Dhammasangani, y si ustedes quieren explorar un poco más sobre el Dhammasangani, entonces les recomiendo de que vean ese video de 46 minutos explorando el Dhammasangani. Ahora, el segundo libro de la Abhidhamma es el Vibhanga, libro del análisis, y consta de 18 capítulos. Cada uno de ellos contiene una exposición completa de lo siguiente: agregados, o sea, los 5 agregados, bases sensoriales, 12 bases sensoriales, elementos, 18 elementos, verdades, 4 verdades, facultades, origen condicionado,
fundamentos de la atención plena o completa, esfuerzos supremos, medios de realización, factores de la iluminación, el óctuple sendero, llanas, ilimitados o las moradas sublimes, los preceptos, conocimientos analíticos, clases de conocimiento, puntos menores, un inventario de las impurezas y el corazón de la doctrina, Dhamma Hadaya, una topografía psicocósmica del universo budista. En realidad este tema lo vamos a estudiar en el capítulo 5, un poco la cosmología budista. También hay un video de 70 minutos que preparé que se llama Explorando el Vivanga. Si ustedes quieren comprender un poco más acerca de la estructura del segundo libro de la Abhidhamma, el Vivanga, entonces sería conveniente que vieran este video. Continuamos con el Vivanga, el segundo libro de la Abhidhamma. La mayoría de los capítulos del Vivanga, aunque no todos, constan de 3 subsecciones. Un análisis de acuerdo con la metodología de los suttas, un análisis de acuerdo con la metodología de la Abhidhamma, propiamente dicho, y una sección de interrogación que aplica las categorías de la matriz al tema bajo investigación. Entonces, eso es todo con relación al segundo libro de la Abhidhamma, y tenemos el tercer libro de la Abhidhamma, es el Dhatu-kata, Discurso sobre los elementos. Está enteramente escrito en forma de preguntas y respuestas. Estudia todos los fenómenos con referencia a la triple división de los agregados, bases sensoriales y elementos, buscando determinar si y hasta qué punto los fenómenos están incluidos o no incluidos en ellos y si están asociados o disociados de ellos. Entonces los elementos son 18 elementos. Entonces aquí se estudia sobre estos 18 elementos. Entonces este es el tercer libro de la Abhidhamma canónica. Y el cuarto libro es el Pugala Paññatti. Pugala significa individuo, Paññatti significa concepto. Entonces, conceptos de individuos. Y es el único libro de la Abhidhamma Pitaka que se parece más al método de los suttas que la Abhidhamma propiamente dicho. Comienza con una enumeración general de los tipos de conceptos, y esto sugiere que el propósito inicial del mismo es servir como suplemento a los otros libros para incluir las realidades conceptuales excluidas debido a la estricta aplicación del método de la Abhidhamma. El grueso de este tratado provee definiciones formales de los diferentes tipos de individuos. Tiene 10 capítulos. El primero trata de los tipos de individuos de uno en uno, el segundo en pares, el tercero en grupos de 3, etc. En realidad los conceptos son muy importantes porque para poder hablar de las realidades últimas nosotros tenemos que entender acerca de los diferentes tipos de conceptos. En el compendio de la Abhidhamma los conceptos se estudian al final del capítulo 8. Y el quinto libro de la Abhidhamma es el Kata Watu, puntos de controversia. Es un polémico tratado atribuido al bhikkhu Moggalliputta Tissa. Se dice que él compiló este libro durante el tiempo del emperador Asoka, 218 años después del parinibbana del Buda, para refutar opiniones heterodoxas de las escuelas budistas fuera del budismo Theravada. Los comentarios defienden su inclusión en el canon, sosteniendo que el mismo Buda, previendo los errores que iban a surgir, estableció el esbozo de la refutación, el cual Moggalliputta Tissa simplemente completó de acuerdo con la intención del maestro. Se dice de que después de la muerte del Buda fueron apareciendo diferentes escuelas y cuando llegamos al tercer concilio budista, 218 años después de la muerte del Buda, existían ya por lo menos 18 escuelas diferentes. Entonces el Kata Watu
Lo que se propone en este libro es tomar las doctrinas de estas escuelas y refutarlas desde el punto de vista de la ortodoxia Theravada. El sexto libro, el Yamaka, libro de pares, tiene como propósito resolver ambigüedades y definir el uso preciso de los términos técnicos. Es llamado así debido a su método de tratamiento, el cual sistemáticamente emplea el método dual de agrupar una pregunta y su formulación opuesta. Por ejemplo, el primer par de preguntas en el primer capítulo dice: ¿son todos los fenómenos sanos raíces sanas? ¿Son todas las raíces sanas fenómenos sanos? Este libro contiene 10 capítulos: raíces agregados, bases sensoriales, elementos, verdades, formaciones, disposiciones latentes, conciencia, fenómenos y facultades. Y llegamos al séptimo y último libro de el Abhidhamma canónico, que es el Patana, el libro de relaciones condicionales, y es probablemente el tratado más importante de la Abhidhamma Pitaka, y es designado como el Gran Tratado, Mahapakarana. Gigantesco tanto en extensión como en sustancia, este tratado comprende 5 volúmenes que suman 2.500 páginas en la edición del Sexto Concilio en escritura pali-birmana. El propósito del Patana es aplicar el esquema de las 24 relaciones condicionales a todos los fenómenos de la matriz de la Abhidhamma, del primer libro. La parte principal de este tratado tiene 4 grandes divisiones: origen de acuerdo con el método positivo, de acuerdo con el método negativo, de acuerdo con el método positivo-negativo y de acuerdo con el método negativo-positivo. Cada una de estas, a su vez, tiene 6 subdivisiones: origen de triadas, de pares y triadas combinadas, de triadas y pares combinados, de triadas y triadas combinadas y de pares y pares combinados. Dentro de este modelo de 24 secciones, los 24 modos de condicionalidad se aplican en debido orden a todos los fenómenos de la existencia en todas las permutaciones concebibles. A pesar de su formato tabular y árido, aún desde un punto de vista humanista profano, el Patana puede ser fácilmente calificado como una de las obras verdaderamente monumentales de la mente humana, sorprendente por la vastedad de su visión, su rigurosa consistencia y su esmerada atención a los detalles. Para la ortodoxia Theravada es el más elocuente testimonio de la omnisciencia del Buda. O sea, de que en realidad el Patana es considerado el tratado más importante de todo el canon. Y aquí nosotros tenemos los comentarios de la Abhidhamma. Entonces aquí en la primera columna tenemos los números de los 7 libros canónicos. En la segunda columna tenemos los 7 libros canónicos en Pali y en español. Y en la siguiente columna, la tercera columna, tenemos el comentario respectivo. Entonces, para el primer libro de la Abhidhamma, el Dhamma Sangani, enumeración de fenómenos, el comentario atribuido al venerable Buddhaghosa es el Atta Salini, que es el expositor. El segundo libro, el Vibhanga, el libro de análisis, tiene un comentario propio, que es el Samoja Vinodani, que es el disipador de la ilusión. Todos los comentarios son atribuidos al venerable Buddhaghosa. Pero los 5 libros restantes de la Abhidhamma, el Dhatu Katra, el Pugalapañati, el Katra Watu, el Yamaka y el Patana, tienen un solo comentario, que es el Panchapakarana Atthakatha, que es el comentario de los 5 tratados restantes. Por eso, en la última columna tiene solamente el número 3, porque el Panchapakarana Atthakatha es el comentario de todos, desde el libro número 3 hasta el número 7.
Ahora, otros comentarios de la Abhidhamma, el Visuddhimagga, capítulos 14 al 17. En este mismo tipo de literatura, a este mismo tipo de literatura también pertenece el Visuddhimagga, el sendero de la purificación, también compuesto por Buddhaghosa. Si bien este último tratado es primordialmente una guía enciclopédica de meditación, sus capítulos sobre la base de la sabiduría, capítulos 14, 15, 16 y 17, trazan la teoría que debe conocerse previa al desarrollo de la introspección y por lo tanto es una condensada disertación sobre la Abhidhamma. O sea, de que estos capítulos del Visuddhimagga es una condensada disertación de la Abhidhamma para después explicar la parte de la introspección, las etapas o los distintos estadios de Vipassana. Ahora, esto es muy importante. Hay gente que piensa de que Buddhaghosa es un intérprete de la enseñanza del Buda y eso es en realidad incorrecto. Entonces, por eso tenemos esta lámina porque es muy importante que quede claro que en realidad Buddhaghosa, que es el autor de la mayoría de los comentarios, en realidad no es un intérprete. Entonces, leamos esta lámina. Cuando la autoría de los comentarios se atribuye a Acharya Buddhaghosa, no debería suponerse que sean composiciones originales o incluso tentativas originales de interpretar el material tradicional. Son más bien versiones cuidadosamente editadas del vasto cuerpo de material exegético acumulado que Buddhaghosa encontró en el monasterio Mahavihara en Anuradhapura. En realidad, Buddhaghosa era originario de la India. Buddhaghosa, quien vivió en el siglo V de esta era común, dicen de que era originario de cerca del lugar donde Buda alcanzó la iluminación, al norte de la India. Y Buddhaghosa tuvo que ir hasta Sri Lanka para encontrar, digamos, toda la tradición Theravada. Entonces, por eso Buddhaghosa fue a este lugar en Sri Lanka, que es Anuradhapura, y en particular el monasterio Mahavihara, y él encontró todo este material acumulado que viene desde la época del Buda y que se registró en el primer concilio budista. Este material debe haber precedido por siglos al gran comentarista y debe haber representado los esfuerzos colectivos de generaciones de maestros budistas eruditos para elucidar el significado de la Abhidhamma canónica. Entonces, esto es muy importante y es muy difícil a veces hacerle entender a personas que no saben Pali o que no han estudiado los comentarios que Buddhaghosa no es un intérprete. Simplemente Buddhaghosa es un editor de un material que ya se había acumulado por siglos y simplemente lo que Buddhaghosa hace es editarlo de tal manera que quede disponible para la posteridad en la lengua Pali. Ahora, y nosotros tenemos también subcomentarios de la Abhidhamma. Cada uno de los comentarios a su vez tiene subcomentarios, en Pali se llaman mulatika, compuestos por el Bhikkhu de Sri Lanka Acharya Ananda, entre el siglo VIII y el siglo IX de la era común, y estos a su vez tienen un subcomentario Anutika, compuesto por Dhammapala, discípulo de Ananda, quien debe distinguirse del gran Acharya Dhammapala, autor de los tikas de los tratados de Buddhaghosa. Entonces, además de los comentarios que vimos atribuidos a Buddhaghosa, hay 3 comentarios de los 7 libros canónicos de la Abhidhamma, tenemos estos subcomentarios que fueron compuestos en el siglo VIII o el siglo IX por Acharya Ananda y por Dhammapala. Entonces, eso es todo por la primera clase del módulo introductorio y el material de lectura para esta clase es la introducción
del Compendio de la Abhidhamma, segunda edición. Entonces con esto nosotros damos por finalizada esta primera clase de la introducción del curso Compendio de la Abhidhamma.